Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a tratar cómo se hacen los cálculos estequiométricos con sustancias en disolución. Específicamente vamos a tratar de una técnica analítica denominada valoración ácido-base o volumetría de neutralización. Recordemos el esquema general para resolver los ejercicios de cálculos estequiométricos. El esquema tenía 4 pasos. El primero era escribir la ecuación química ajustada. El segundo, pasar los datos a moles, dependiendo de cómo estuvieran los datos. Y de ese dato que tenemos al dato que me piden, pasamos mediante la proporción estequiométrica. Es decir, mediante los coeficientes estequiométricos de la ecuación química ajustada. Y por último, expresamos los resultados en las magnitudes que nos interesen. Bien, el problema dice: el carbonato de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para dar cloruro de magnesio, dióxido de carbono y agua. Me pide calcular el volumen de disolución de ácido clorhídrico del 32% en masa y 1,16 gramos por mililitro de densidad que se necesitará para que reaccione con 30,4 gramos de carbonato de magnesio. Y me dan como dato las masas atómicas. Lo primero, formular y ajustar la ecuación química del proceso. Ahí la tenemos. Importante que la ajustemos bien porque si no nos sirve de nada. Y ahora tenemos que pasar el dato a moles. ¿Quién es el dato? Si aquí me pone calcular el volumen, pues eso no es. Que se necesitará para que reaccione con 30,4 gramos de carbonato de magnesio. Ahí tenemos el dato. Que lo tengo que pasar a moles. ¿Cómo? Pues yo sé que un mol es la masa molecular expresada en gramos. Y aquí tengo las masas atómicas. Luego sumo la masa atómica del magnesio más la masa atómica del carbono, y como hay 3 átomos de oxígeno en el MgCO3, pues 3 por la masa atómica del oxígeno. Y esto serían 84 gramos. Bien, esto me daría 0,362 moles de carbonato de magnesio. Bien, ahora convertimos los moles del compuesto que me dan en los moles del compuesto que me piden, que es ácido clorhídrico. Me piden ácido clorhídrico. Ya veremos qué. Pues yo sé que 2 moles de ácido clorhídrico, este 2 de aquí, reaccionan con, y como aquí no hay nada, pues será 1 mol de carbonato de magnesio. Y eso da 0,724 moles de ácido clorhídrico. Bien, ahora tenemos que pasar los moles del compuesto que hemos calculado, estos 0,724, a lo que me piden. Y me piden volumen de disolución. Pero ojo, no me dan la concentración de la disolución, la tendré yo que calcular. Bueno, pues vamos a calcular la concentración de la disolución a partir de la densidad. Recordemos que la densidad es una propiedad de la disolución, y esta es la densidad, 1,16 gramos de disolución por mililitro de disolución. Tengo que es del 32% en masa, que significa que hay 32 gramos de soluto, que es el ácido clorhídrico, en 100 gramos de disolución. Y ahora este y esto se simplificarían. Y ahora los gramos, como la molaridad es moles de soluto, lo tengo que pasar los gramos de soluto, los gramos de ácido clorhídrico, a moles de ácido clorhídrico. Y para hallar la masa molecular del ácido clorhídrico, pues sumo las masas atómicas del hidrógeno y del cloro, porque hay un átomo de cada uno. Bien, ahora lo que tendré que pasar es los mililitros a litros, teniendo en cuenta que 1000 mililitros es 1 litro de disolución. Y eso me da 10,17 molar, que es la molaridad del ácido clorhídrico. Ya tengo la molaridad y me pide el volumen. Bien, la molaridad es el número de moles de soluto por litros de disolución. La molaridad es 10,17, el volumen es lo que me piden, y el número de moles de soluto lo tengo aquí, 0,724. Sustituyendo, vamos a multiplicar 10,17 por el volumen, que será igual a 0,724. Tengo que calcular el volumen de disolución, con lo cual tendré que dividir 0,724 por 10,17. Y obtendría 71,2 mililitros. Me da esto en litros, pero mejor darlo en mililitros multiplicando por 1000, que es 71,2 mililitros de disolución.
¿cómo podemos determinar la concentración de un ácido o de una base en una disolución? Nosotros sabemos que las reacciones de ácidos y bases se denominan reacciones de neutralización y dan una sal y agua. Pues bien, el método más empleado para determinar la concentración de un ácido o de una base de concentración desconocida en disolución es la valoración ácido-base, también denominada volumetría ácido-base. Y consiste en hacer reaccionar esa disolución con otra de concentración conocida. Si la disolución de concentración desconocida es un ácido, lo haré reaccionar con una base de concentración conocida. Y si es una base, pues la haré reaccionar con un ácido de concentración conocida. La valoración ácido-base o volumetría consiste en medir el volumen, de ahí volumetría, medir volumen, de la disolución de base o ácido de concentración conocida necesario para que se consuma, se neutralice, todo el ácido o toda la base de concentración desconocida. Lo primero que yo tengo que hacer es añadir un volumen conocido de la disolución de concentración desconocida, es decir, en este matraz troncocónico que se denomina Erlenmeyer, se añade un volumen conocido de un ácido o de una base de concentración desconocida. Este aparato que estamos empleando es un cilindro graduado muy finito que se llama pipeta. ¿Vale? Pues añado el volumen conocido de la disolución de ácido o base de concentración desconocida, concentración que quiero calcular. El siguiente paso es añadir unas gotas de una disolución de un indicador, que es una sustancia que va a cambiar de color cuando se produzca la neutralización entre el ácido y la base. Por eso nos va a indicar el fin de la reacción, que es por eso se llama indicador. Luego tenemos que introducir la disolución de concentración conocida, ya sea del ácido o de la base, en un cilindro graduado que tiene una llave en su parte inferior. Este dispositivo de vidrio se llama bureta. Debajo de la bureta se pone el Erlenmeyer y un fondo blanco. La bureta se sostiene con un soporte y con una nuez y una pinza se pone la bureta encima de ese Erlenmeyer. Y se abre la llave y lentamente pues se va a ir añadiendo la disolución que está en la bureta, es decir, la disolución de concentración conocida. Recordemos que en el Erlenmeyer está la disolución de concentración desconocida. Muy importante, si aquí hay un ácido, en la bureta va a haber una base. Y al revés, si en el Erlenmeyer hay una base, en la bureta debe de haber un ácido. Se va añadiendo lentamente la sustancia de la bureta hasta que se observe un cambio de color. Es importante que mientras se va añadiendo el reactivo de la bureta, pues vayamos agitando continuamente el Erlenmeyer para que se favorezca la reacción. Cuando se observa el cambio de color del indicador, que se llama viraje, se cierra la llave de la bureta y se mide el volumen gastado. Ahí lo tenemos los pasos. Se coge el volumen de la disolución, aquí hemos puesto ácida, de concentración desconocida, con una pipeta, se pasa a un Erlenmeyer, se añaden unas gotas del indicador, luego se monta la bureta en un soporte con una nuez y una pinza y se empieza a añadir gota a gota, agitando siempre el matraz Erlenmeyer hasta que el indicador cambie de color. Recordemos que si aquí hay un ácido de concentración desconocida, aquí vamos a poner una base de concentración conocida. Al final se lee el volumen gastado en la bureta hasta que cambió de color, que se produjo el viraje del indicador.
vamos a ver un problema. Se valoran 100 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio 0,400 molar, gastándose 60 mililitros hasta el cambio de color del indicador, hasta el viraje. Calcular la concentración de la disolución de ácido clorhídrico. Es decir, yo voy a tener que en el Erlenmeyer voy a poner la disolución de ácido clorhídrico, cuya concentración no conozco. Pero sí conozco el volumen, que es 100 mililitros. Pasado a litros, 0,100 litros. Y en la bureta voy a poner, si aquí hay un ácido, en la bureta tendré que poner una base, que es el hidróxido de sodio, 0,400 molar. Y de este hidróxido de sodio se gastan 60 mililitros. A litros, pues sería 0,060 litros. Vamos a ajustar y a formular la ecuación química del proceso, que es la reacción de neutralización. Tengo el ácido, que es el ácido clorhídrico. Si le quito el protón, me queda Cl-, y la base es el hidróxido de sodio. Si le quito el OH, me queda Na+. Escribo primero el catión, luego el anión, y como las cargas son iguales, las intercambio sin signo. El 1 del cloro le va al sodio y el 1 del sodio le va al cloro, pero como solo hay uno no se pone más agua, que si nos fijamos ya la reacción estaría ajustada. Bien, segundo paso, pasamos a moles el dato del problema, que es la molaridad y el volumen de hidróxido de sodio. Esta es la fórmula de la molaridad y yo tengo precisamente la molaridad, que es 0,400, y el volumen, que en litros es 0,060. Sustituyo 0,400 y 0,060. Y calculo el número de moles de hidróxido de sodio, que sería 0,400 por 0,060, que es 0,024 moles de hidróxido de sodio. Ya tengo los moles de hidróxido de sodio. Ahora, teniendo en cuenta la proporción estequiométrica, calculo los moles de ácido clorhídrico. Parto de estos moles de hidróxido de sodio y yo sé que un mol de hidróxido de sodio reacciona con un mol de ácido clorhídrico. Luego voy a obtener los mismos moles de ácido clorhídrico, 0,024 moles de ácido clorhídrico. Ahora paso los moles del compuesto calculado, estos 0,024 moles, a los que me piden, que es la concentración de ácido clorhídrico, la molaridad del ácido clorhídrico. Y la molaridad es el número de moles del soluto, que en este caso es el ácido clorhídrico, partido el volumen de la disolución en litros, que yo lo tengo. Es 100 mililitros, es decir, 0,100 litros. Y lo escribo ahí. Y la molaridad, el número de moles, también lo tengo, 0,024. Luego la molaridad sería este cociente. Bien, y me da 0,240 molar la molaridad. Pues esa es la concentración molar de la disolución de ácido clorhídrico. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.